José, cuando tú quieras puedes grabar. Quiero, antes de empezar a hablar, darle las gracias a todas las personas que estuvieron orando, a las personas que fueron al hospital, a los que estuvieron en la funeraria. Mi mamá partió el día 19 con el Señor y quiero darle las gracias. Y el que no lo sabía, que no pudo orar, que no pudo ir, todavía estás a tiempo, porque puedes mantenernos en oración para que podamos seguir saliendo adelante, porque no es fácil. Mi papá vive conmigo y llevaron 61 años de matrimonio. No es fácil para él, así que manténgalo en oración. Él se llama Francisco, y porque Dios lo fortalezca, y también a nosotros y a mí, porque yo tengo 54 años y 52 años vivió mi mamá conmigo. Solamente el Señor te puede dar la tranquilidad, la fortaleza. Y hoy quiero hablarles de la voluntad de Dios, porque en parte de lo que voy a hablar se trata de algo que pasó en ese proceso de mi mamá. Y yo le pregunté al Señor qué quería que trajera en este día para ustedes, que lo edificara, que los animara, que los exhortara. Y el Señor me pidió que orara por la voluntad de Él, que predicara de la voluntad de Él. Así que yo quiero que ahí tú cierres tus ojos, levantes tus manos y le pidas a Dios que te hable. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que en esta noche, mi Dios, sea tu gracia sobre mí. Y que cada palabra, Señor, que salga de mi boca, Señor, sea una espada que atraviese y llegue hasta los tuétanos de mis hermanos, mi Dios. Sea un espejo que refleje su condición, Señor. Sea un martillo que quebrante toda dureza de corazón. Y sea un fuego que los marque, Padre. Y que a partir de hoy, Señor, ellos puedan caminar conociendo o averiguando tu voluntad perfecta, Padre. Porque en tu perfecta voluntad, Señor, está nuestra bendición. Yo te doy gracias porque declaro, mi Dios, que tu palabra es la semilla divina, mi Dios. Y declaro, Padre, que esos corazones de tus hijos son tierra fértil, Padre. Y yo declaro en el nombre de Jesús que hay un rendimiento de a 100 por 1, Padre, porque esa palabra es prosperada en aquello a lo que tú le enviaste. Y te pido, Espíritu Santo, que te pasees, y si es necesario hagas cirugía en nuestros corazones, Señor. Pero por fe declaro que no sale de aquí nadie igual que como entró. Y tú quitas toda venda de sus ojos, tú traes revelación, y declaro una impartición, Señor, que los marcará para siempre, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Romanos 12:2. Vamos a hablar de la voluntad de Dios. Y Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora bien, ¿qué significa la voluntad de Dios? Es igual al deseo, mandato, orden, disposición, encargo y decisión de Dios para su pueblo. O sea, es el deseo de Dios, el corazón de Dios. Ahora, ¿dónde se encuentra la voluntad de Dios? En su palabra. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que no es alguna de las escrituras, porque a veces nosotros decimos esto me gusta y esto no. Aquí te dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. De toda la escritura vamos a tener una enseñanza. Hebreos 4 del 12 al 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si la palabra es viva, algo que tiene vida, produce vida. Y si es eficaz, produce resultados. Por eso es tan necesario al leerla, al escudriñarla y al buscar de ella en todo lo que nosotros necesitamos. Así que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando nosotros somos expuestos a la palabra de Dios es un espejo que va a reflejar nuestra condición. Pero qué tremendo que no solamente refleja nuestra condición,
sino que también te muestra a dónde Dios te quiere llevar. O sea, no es para que te veas como tú estás y te quedes ahí, sino que hay una esperanza y hay solución de que si nosotros usamos esa palabra, Dios nos va a transformar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Tiene que haber cambio en ti. Y si llevas tiempo que tú eres cristiano y no hay cambio, es porque no has sido expuesto al espejo, no has sido expuesto a la espada, no has sido expuesto al martillo, no has sido expuesto al fuego. Porque si no, tú tienes que tener las marcas de Cristo por alguna parte. Amén. La palabra te va a cambiar. ¿Cuántos quieren que Dios los cambie? Pues métete en la palabra. Ahí está la respuesta. En toda circunstancia de nuestra vida, en toda circunstancia que estés atravesando, pregúntale a Dios, ¿qué tienes tú en la palabra en esta situación? Pídele a Dios que te hable, Dios habla. Y para mí no hay cosa más tremenda, es bueno que te den una palabra profética. Es bueno que un hermano te levante y te exhorte, pero esa palabra que Dios te da a ti en lo secreto, que habla directamente a tu vida, te va a cambiar y te va a transformar para siempre y se va a convertir, ¿tú sabes en qué? En el ancla de tu fe. Cuando estés pasando por el momento difícil, tú te vas a recordar de esa palabra y tú le vas a decir, Señor, pero tú me has dicho, y es de donde te vas a agarrar. Por eso un cristiano sin palabra está a la deriva. Porque no tiene nada de qué aguantarse, nada de qué agarrarse, nada de que lo mantenga seguro. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a poder cumplir con la voluntad de Dios? ¿Ustedes se han preguntado eso alguna vez? A mí me ministró el Señor con esto cantidad. Hay dos cosas claves y está en la palabra. Número uno, conocer la palabra de Dios, porque cuando conoces la palabra de Dios vas a conocer el corazón de Dios para tu vida, para tu casa, para tu necesidad, tu trabajo, tu familia, la iglesia. Y número dos, la oración. Porque es a través del conocimiento de Dios y de la oración que rendimos nuestra voluntad. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Él conocía la voluntad del Padre y cuando Él tuvo que enfrentarse a la cruz, Él oró al Padre y rindió su voluntad por medio de la oración. ¿Cuántas veces fue Jesús en oración para exponer su necesidad, para decirle cómo se sentía? ¿Cuántos se han sentido así que vas a Dios y le dices, Señor, no puedo más? A veces queremos hacer muchas oraciones largas y bonitas, pero a Dios no le impresiona eso. A Dios lo que le impresiona es la sinceridad de tu corazón, tu obediencia. Y hay oraciones bien cortas y con tremendo resultado, porque cuando Pedro se estaba hundiendo le dijo, sálvame, y la mano de Jesús lo sacó. Entonces, lo que importa es con la motivación, con que tú le hablas a Dios. Ahora, ¿cómo dice la palabra que es la voluntad de Dios? Cuando la leímos ahí al principio, ¿qué dice que es? Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Tú crees que una cosa que es buena, agradable y perfecta no va a ser de bendición a nuestras vidas? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto obedecerla? Es buena, es agradable, es perfecta. Por eso, cuando obedecemos la voluntad de Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios, eso va a traer paz a nuestras vidas y vamos a ser bendecidos. Va a haber una bendición. Ahora, ¿cómo puedo yo aceptar la voluntad de Dios? Renovando mi mente por la palabra. Para poder aceptar y hacer la voluntad de Dios, tenemos que renovar la mente por la palabra de Dios. Tenemos que cambiar nuestra manera vieja de pensar. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Como dice la Biblia, que el viejo hombre está como viciado. Tenemos que despojarnos del viejo y de revestirnos del nuevo. Que el nuevo es conforme al corazón de Dios. Cuando tú conoces la palabra de Dios, vas a poder aceptar su voluntad en tu circunstancia sin rebelarte. Ese es otro detalle. Porque muchas veces cuando vemos lo que viene a nuestras vidas, podemos entrar en rebeldía. Y Jesús no se rebeló. Jesús lo que rindió esa voluntad. Cuando tu mente es renovada por la palabra de Dios y tú entiendes que Dios quiere lo mejor para ti, vas a rendir tu voluntad ante Dios. Lo vas a hacer con amor, lo vas a hacer con obediencia. Tienes que entender que nosotros somos, ¿qué cosa? Un espíritu
que vivimos en un cuerpo y que poseemos un alma. Tu cuerpo es la casa donde tú habitas. Cuando yo veía a mi mamá en la caja, yo estaba tan tranquila porque yo sabía que ella no estaba ahí. Es tan importante hacer la decisión de buscar de Dios a tiempo. Es tan importante de que le hablemos a la gente de la necesidad de que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Porque somos seres creados para siempre. Y vivimos en un cuerpo. Es como si tú tuvieras este carapacho que tenemos, que a veces nos preocupamos tanto de él y nos olvidamos de lo principal, de lo que está dentro. Es como que tú estuvieras en un lugar mirando por un par de ventanas lo que está pasando afuera. Es como cuando te mudas a otro lugar, ¿verdad? Que cuando tú te mudas a un mejor lugar, tú no pasas ni por donde vivías. Y cuando pasas, dices, ahí vivía yo. Y le das gracias a Dios porque te llevó a otro lugar mejor, ¿no es verdad? Bueno, que qué bueno saber que cuando uno parte con el Señor va a un lugar mejor. Y esa paz te la puede dar solamente cuando el Espíritu de Dios está contigo. Porque puedes llorar como los que tienen esperanza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El espíritu y el alma siempre están juntas. Lo único que puede separarlos es la palabra de Dios. En tu alma está tus emociones, intelecto y voluntad. Dependiendo de lo que tu mente tenga, tu voluntad se va a rendir. Si tu mente no ha sido renovada por la palabra y tú estás caminando con el viejo hombre, ¿qué es lo que va a pasar? Que tú te vas a inclinar a las cosas del viejo hombre. Tu voluntad se va a inclinar a lo del viejo hombre. Ahora, si tu mente fue renovada por la palabra, tú te vas a inclinar por lo espiritual. Tú vas a rendir tu voluntad a las cosas de Dios. Y acuérdate que muchos de nosotros funcionamos por emociones. Y eso es un peligro. Porque nuestras emociones siempre van a estar cambiando. El Espíritu de Dios no se equivoca nunca y cuando tú te inclinas a lo del Espíritu y funcionas por el Espíritu, siempre vas a caminar en victoria. Tarde o temprano vas a ver la gloria de Dios. Pero si dejas que sean las emociones las que te guían, hoy piensas de una manera y mañana piensas de otra. Yo me recuerdo que cuando nosotros salimos de Cuba, mi hijo chiquito tenía 2 años y en el aeropuerto empezó a llorar porque quería ir para su casita y ir para su cunita. Y Ismael tuvo un momento en que si él le dan la casa para atrás, él vira. Y cuando el niño tenía como 20 años, le estábamos contando un día y le dijo, viejo, si tú viras para atrás te ahorco. ¿Cómo tú le vas a hacer caso a un niño? ¿Quién hubiera gobernado ahí? La emoción. Pero hicimos lo correcto, sufrimos, nos dolió, fue un proceso duro, pero hoy hemos visto el resultado del beneficio de haber obedecido y haber hecho lo correcto. Igual es con las cosas de Dios. Así que nuestra voluntad es quien decide para qué lado se va a inclinar, a lo espiritual o a lo carnal. Si renovamos la mente por la palabra, se va a ir para las cosas de Dios. Si no la renovamos, va a seguir haciendo lo que quería. ¿No han visto cristianos que son cristianos y siguen funcionando igualito que cuando estaban en el mundo? Porque esa mente no ha sido renovada por la palabra. Cuando veas a un cristiano de esa forma, motívalo a estudiar la Biblia, motívalo a buscar de la palabra, motívalo a enseñarle, porque alguien tiene que ayudarlo. Ahora, ¿qué hace la voluntad en el hombre? Yo estaba leyendo en un diccionario de lengua española, dice que es la facultad humana que mueve a hacer o no hacer algo. O sea, que tu voluntad es la que te va a mover a hacer lo correcto o a no hacerlo. Dice que es también intención o resolución de hacer algo y hacerlo bien. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Bueno, pues si quieres agradar a Dios, empieza a estudiar la palabra para que te averigües bien qué es lo que quiere Dios para tu vida, para que tengas una relación directamente con Él, para que no dependas de hombre, porque hay circunstancias en tu vida que no vas a tener a los hombres. Hay circunstancias en tu vida que no vas a tener un pastor, no vas a tener un hermano, vas a estar tú en la necesidad y el Señor. Y ahí es donde te tienes que amarrar los pantalones y buscar de la fuente. Entonces tú tienes que aprender a tener una comunión con Dios para cuando llegan esos momentos difíciles. Porque como dice el corito, qué bueno es alabar a Dios cuando todo está bien. Pero qué difícil es alabar a Dios en medio del quebranto. Qué difícil es proyectar fe cuando tú todo lo que ves lo ves oscuro. Ahí es donde se prueba qué es lo que está en tu corazón y quién está gobernando.
Así que tenemos que rendirnos. ¿Y qué vamos a rendir? Rendir nuestra voluntad, rendir nuestros deseos, rendir nuestras ambiciones y sueños a la voluntad de Dios, nos guste, la entendamos o no. Y eso es bien difícil. Y todos vamos a pasar por ahí. Y esto significa que es obediencia total a lo que Dios dice, a lo que Dios presenta, nos guste o no nos guste. Jesús es nuestro mejor ejemplo de obediencia y de rendimiento total a la voluntad de Dios. Juan 5:30 dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En el Getsemaní él entregó su voluntad. Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en Mateo 26:42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús oró así 3 veces. Esto implicaba que él estaba atravesando la situación más difícil de su ministerio terrenal. Él sabía lo que le venía, pero decidió aceptar la voluntad de Dios y obedecer sin importarle el precio que tenía que pagar. Por eso dice que la Biblia que Dios lo honró y lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Siempre que tú rindas tu voluntad a Dios, siempre que tú obedezcas, siempre que tú pagues un precio, Dios siempre va a recompensar el sacrificio que tú haces. Dios no te va a dejar en vergüenza. Tu obediencia es lo que impresiona a Dios. Acuérdate que lo único que Dios no tiene de ti es tu voluntad. Porque te dio libre albedrío. Tú eres el que decide si obedeces o no obedeces. Y cuando tú obedeces, eso es lo que impresiona a Dios. Eso es lo que toca el corazón de Dios. Porque cuando nosotros hacemos algo, dice que no, separados de mí, nada podéis hacer. Todo lo que hacemos nosotros y lo hacemos para Dios, todo lo que hagamos, si hay algo de mérito, si hay algo de gloria, la gloria es del Señor. Porque separado de Él no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer sin Dios es pecar. Para eso no lo necesitamos, pero todo lo demás necesitamos a Dios. Y si Dios está envuelto en todo, entonces la gloria es de Él. Nosotros somos nada más que un canal que Dios usa para glorificarse a Él y glorificar su nombre. Por eso tenemos que pasarle la gloria a Él y darle la honra a Él en público y en privado. La gloria es tuya, Señor. Ahora, cada vez que tú obedezcas a Dios, cada vez que tú rindas tu voluntad a Dios, siempre vas a pasar a otro nivel. No te vas a quedar en donde estabas. Dios se va a glorificar en tu vida. La misericordia de Dios se va a ver en ti, la gracia de Dios se va a ver en ti, la unción de Dios se va a ver en ti, el poder de Dios se va a ver en ti. En el Getsemaní Jesús obtuvo la victoria de la cruz, o sea que mientras que Él estuvo orando ahí, que sudó hasta sangre, ahí fue donde Él se fortaleció para poder enfrentar lo que venía. Cada uno de nosotros tenemos que pasar nuestros propios Getsemaníes. Cada uno de nosotros vamos a estar pasando por momentos duros que vas a sudar hasta sangre. Vas a ver ahí que como que el infierno mismo te cae encima. Y yo estaba buscando, Getsemaní significa lagar o prensa de aceite. Un lagar es un recipiente generalmente de piedra, donde se pisa la uva para obtener el mosto. Esto implica entonces que es un lugar de entrega, un lugar de trituración, de quebrantamiento y rendimiento total. Cuando se tritura la uva se saca el jugo para el vino. Y el vino simbólicamente, espiritualmente, significa la presencia de Dios. Y cuando se tritura el olivo o la aceituna, se saca el aceite. Y el aceite es significado de la unción de Dios. Entonces, cuando nosotros nos dejamos quebrantar, cuando nosotros nos dejamos triturar, es imposible que permanezcamos igual. Tiene que haber en nuestras vidas un cambio y se va a ver y se va a sentir la presencia y la unción de Dios sobre nosotros. Amén. Pero un amén de verdad. Gloria a Dios. ¿Cuántos están en este momento metidos en el lagar?
que se siente como uva machacada, como aceituna, que le están sacando hasta la última gota de aceite. Gloria a Dios, levanta la mano, gloria a Dios. Si esa es tu situación, empieza a darle gracias a Dios, porque la presencia de Dios va a estar en medio de esa situación. Dios no te dejará, no te desamparará. Gloria a Dios, porque aparte de que no te va a dejar, Dios va a ver, la presencia de Él se va a ver en tu vida. Te va a marcar, te va a cambiar, te va a transformar. No vas a ser el mismo, porque la uva nunca va a ser uva. Ahora es mosto. Y la aceituna no va a ser más aceituna. Ahora va a ser aceite. Entonces la unción tiene que estar de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos le han pedido a Dios unción? ¿Cuántos le han pedido a Dios que la presencia? Bueno, pues le estás diciendo, pisotéame, machácame, arráncame lo que no sirve en mí, tritúrame. Así que si ahora estás en medio de la trituradora, mira a ver si antes le preguntaste por unción. Tienes que pagar un precio. ¿Cuántos querían unción? Ahora ya no la quieren. ¿Cuántos quieren la presencia? Yo quiero la presencia de Dios en mi vida. Yo quiero la unción de Dios en mi vida. Y para eso hay que pagar un precio. Gloria a Dios. Cuando tú atravieses tu propio Getsemaní, ahí es donde vas a entregar aquello a lo que te has aferrado. Ouch, ¿verdad? Lo que no queremos soltar. Y a veces no son cosas malas, pero es necesario que las soltemos. En esa batalla, Dios te dará la gracia de ceder. Mientras que tú estás en ese Getsemaní, tú vas a tener ese encuentro con Dios y Dios va a ministrar a tu vida que tú vas a poder soltar aquello que tú no querías soltar porque la gracia de Dios va a estar sobre ti. Hoy me llegó algo que decía que nunca, tú me mandaste, nunca la voluntad de Dios te va a llevar más allá donde la gracia no te alcance. La gracia de Dios va a estar ahí, va a estar presente. Y a Pablo que le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? En tu debilidad. Ahí donde tú te piensas que ya no das más es donde viene la gracia de Dios, donde Dios te levanta y donde Dios hace el milagro. Gloria a Dios. Ahora, es Dios quien te ungirá para darte la victoria que tú necesitas sobre tu carne, sobre tu mente, sobre tu intelecto, sobre tus emociones, para que puedas soltar eso que tienes que soltar y para bendecirte. En el Getsemaní Jesús conquistó la victoria de la cruz. Fue ahí donde Él se preparó para ir al Calvario. Donde se preparó para morir y siempre que hay muerte, también hay resurrección. Así que si estás agonizando, dale gracias a Dios. Porque viene tu tiempo de resurrección. Y Jesús murió como cordero, pero se levantó como el león de la tribu de Judá. Así que la resurrección siempre va a ser en poder. Porque el león de la tribu de Judá ahora es el que está en ti. Gloria a Dios por eso. Aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas, dejarlo ser Dios y ser soberano sobre nuestras circunstancias. Tenemos que morir y esto implica dejarlo que Él sea el que gobierne, decirle, Señor, te lo entrego. Sé tú el que haga la obra. Soberanía implica autoridad suprema. Soberano es grande, excelente o difícil de superar. Cuando Dios está en control de tu problema, está en las manos del soberano, del grande, del excelente, el que más manda. Como diría el pastor, el que corta el bacalao. Es muy importante, ahí es donde quiero ir, orar por la voluntad perfecta de Dios y su soberanía en la vida de la persona por quien estamos orando, para no fallar y errar el blanco en nuestras oraciones. Siempre que vayamos a orar, pídele a Dios voluntad perfecta en esta situación. ¿Tú sabes por qué? Porque en la perfecta voluntad de Dios está tu bendición y la bendición de la persona por la que estás orando. Recuerda que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Y es lo que verdaderamente necesitamos. No olvides algo. Nunca se te vaya esto de la cabeza. Hay poder en la oración. Nuestras oraciones mueven la mano de Dios
Y dice Santiago 5:16 que la oración del justo tiene mucho poder. ¿Cuántos justos hay acá? ¿Todavía quedan injustos? Porque veo que no todo el mundo levantó la mano. Recuérdense de una cosa, y quiero poner un ejemplo, 2 ejemplos que han marcado mi vida. Tú dirás, bueno, hermana, ¿y cómo es posible que mi oración mueva la mano de Dios? Yo quiero darle un ejemplo. Hace 13 años, va a ser 14 ya, que una muchacha que es una hija espiritual mía estaba embarazada y nosotros tenemos mucha afinidad. Cuando ella fue a dar a luz, yo me recuerdo que en la madrugada yo me desperté y caí parada y le dije a Ismael, Bertica está de parto. Y ella me dijo, ¿por qué duele? Porque yo lo sé. Y me fui al baño a orar y al momento entró la llamada de ella que había ido para el hospital porque se le presentó el parto. Ya yo estaba orando. Y cuando yo estaba orando por ella, inmediatamente hubo un saber en mi corazón que había que hacerle cesárea. Y yo empecé a orar porque la mujer pariera. Y yo oraba y oraba porque ella pudiera parir y porque tuviera un parto bueno. Y en mi corazón estaba aquello, cesárea. Y la mujer estaba pasando unos dolores y el parto se atrasaba y volví a hablar con ella hasta que el Señor me tocó y le pedí perdón a Dios. Y le dije, Señor, perdóname porque desde que yo me levanté, yo lo que sentí en mi corazón que era una cesárea, no un parto. Esta mujer no puede parir. Y empecé a orar por la voluntad perfecta de Dios en la vida de ella. Empecé a orar porque Dios usara el médico lo antes posible, porque el niño no tuviera problema, porque ella no tuviera problema. Y en menos de 15 minutos se solucionó todo y le hicieron el parto a la mujer y todo salió bien. Cuando yo fui a verla al hospital le dije, te tengo que pedir perdón porque la parte de agonía que tuviste es culpa mía. Porque yo quería la fuerza que pariera en mi mente creyendo de que si no era un parto natural no era normal, no era de Dios. Y desde ese día yo aprendí que no hay oración que yo no haga que no pida voluntad perfecta de Dios. Por voluntad perfecta de Dios. Porque Dios sabe el plan que tiene para esa vida. Dios sabe, Él la creó en la palma de su mano. Él sabe si esa mujer tiene capacidad o no tiene capacidad para parir. Aparte de eso, la Biblia dice en Proverbios, creo que es 22:12, que Él vela por la ciencia. Si la ciencia es de Dios, ¿por qué no podía usar los métodos que podían aliviar el dolor de esa mujer y de que esa criatura no viniera con problemas? Entonces, hace 14 años casi, porque ya Emanuel va a cumplir 14 años, que yo vengo orando, yo no hago una oración sin que pida voluntad perfecta de Dios. Cuando ahora hubo el problema de mi mamá, hace más de 6 meses que el Señor a mí me habló y me ministró que era el tiempo de partida de mi madre. Y yo le empecé a pedir al Señor que me diera la gracia de ceder. Por eso te estoy hablando de algo que yo he vivido. Porque yo tengo 54 años y en 52 años yo nunca me había separado de mi mamá. Aparte de eso, mi mamá no es porque esté muerta, pero era una mujer muy noble. Y siempre nos llevamos bien, siempre vivimos juntas y ella dependía mucho de mí. Entonces no era fácil para mí, cuando Dios me lo mostró fue una cosa que me dio tanto dolor que yo caí casi en una depresión. Y empecé con el Señor a decirle, tú siempre me has preparado para todo, tú me vas a preparar para esto. Pocos meses después me mostró que se acercaba el proceso. Dios fue tan bueno que le pedí que no permitiera que muriera en ninguna fecha señalada, para que no marcara la vida de ninguno de nosotros. Siempre oré por mi madre y los que me conocen, de que yo oraba por ella por voluntad perfecta de Dios y porque el tiempo de vida que Dios le había dado a mi madre fuera vida de calidad. Y le hablaba al diablo y le decía, Satanás, tú no le puedes robar 1 hora, 1 minuto, 1 segundo de vida a mi mamá. Y va a ser vida de calidad. Cuando ya mi mamá enfermó para el Señor llevársela, mi mamá murió a las 11:59. Para mí eso fue algo que me impactó. Como Dios diciéndome, a las 12 de la noche comenzaba un nuevo día, ella comenzó un nuevo comienzo, un día de sanidad, un día de liberación, sin postración en la presencia del Señor. Y terminó su ciclo hasta el último minuto. Porque no murió a mediodía,
sino que terminó el día con el último minuto. Eso fue una. Pero 2 días antes el Señor me había hablado de que era el tiempo. Y hacía 2 días que yo había preparado a mi mamá para irse con él. Había orado con ella. Ella pidió irse con él. La ayudé, oramos, cantamos. No es fácil, aquí hay hermanos. Yo no sé si Clara anda por ahí. Clara está ahí, Clara sabe de lo que estoy hablando, Nora sabe de lo que estoy hablando. Carmen que está aquí. No es fácil, pero Dios te va preparando porque tiene un tiempo. Anterior a eso, alguien me habló para meterse en un ayuno, para orar para que Dios levantara a mi mamá. Le dije, si quieres hacer un ayuno, necesito que te pongas de acuerdo conmigo. Por voluntad perfecta de Dios, soberanía. Si Dios la quiere levantar, la ha levantado muchas veces, pero ¿sabes una cosa? Ya Él me habló que era el tiempo. Y también Dios no va en contra de su palabra. Por eso tienes que conocer la palabra. Y la palabra dice que 70 son los años del hombre, 80 los más robustos, y mi mamá tenía 83 años. O sea que Dios le había dado, usó la boca del cardiólogo para decirme que hacía 5 años que mi mamá no debía estar aquí. Pero yo le había pedido al Señor una extensión de vida para mi madre porque mi esposo hizo una casa nueva y yo quería que ella disfrutara de esa casa. Y cuando yo le pedí esa oración, estábamos haciendo la casa y se demoró alrededor de 2 años y pico. Y mi mamá vivió, ahora va a ser 5 años que nosotros nos mudamos a esa casa. O sea que yo vi la grandeza de Dios, la misericordia de Dios. Yo estaba agradecida de Dios y yo sabía que era el tiempo. Aparte de eso, 2 días antes de que ella parta, el Señor me habla por la palabra. Yo le dije, Señor, no tengo deseos de orar, no tengo deseos de hacer nada, pero quiero una palabra tuya. Y el Señor me dio la palabra en Isaías. De esto. Isaías 40. Cuando me dio la palabra en Isaías 40, yo dije, enseguida la mente piensa, los jóvenes se cansan y se fatigan, y el Señor me ministró, no, vea lo primero de Isaías. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablar al corazón de Jerusalén, ahí yo le puse en mi Biblia misma. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado has perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Pasando todo esto, ahí es donde va el testimonio, que está mi otra hija espiritual, Carmen. Ella, yo le dije que iba a predicar de esto, así que ella sabe y ya yo le ministré sobre esto. ¿No es así, Carmen? Y aprendió, ¿verdad que aprendiste? Ella mandó un correo a diferentes personas donde le pedía una oración urgente porque Dios sanara y levantara a mi mamá. Yo no sabía que estaba eso pasando. Y otras hijas espirituales que están en la iglesia de Dorar, miércoles en la noche, mi mamá muere el jueves. Interceden por mi mamá, interceden por nosotros y levantan una oración de fortaleza y por la voluntad perfecta de Dios. Pero había una pastora invitada ahí de Carolina y cuando ellas terminan, esta mujer se levanta y empieza a orar para que se rompiera la atadura que había, que impedía de que mi mamá pudiera partir con el Señor. A la mañana, ellas que estaban orando se impresionan. A la mañana siguiente, Ruth, que era una de las que estaba orando, me llama y me dice, mira, pasó esto y pensamos que era por tu papá. Y yo le dije, no, ya mi papá soltó, no es mi papá, tiene que haber algo más. Y orando y terminando de hablar con Ruth, me entra una llamada de Chile. En Chile tengo otra hija espiritual, ellos son pastores allá y me dicen, mira, tenemos a medio Chile orando por la voluntad de Dios, por su perfecta voluntad, pero me ha llegado un correo donde están orando por esta situación y no estamos de acuerdo. Entonces yo le digo, mira, acabo de hablar con Ruth, una persona que tuvo la revelación de que hay algo que está frenando y esto es lo que está pasando. Es como cuando ves que empiezan a alar una soga, uno ala para acá y el otro ala para allá, a ver cuál es el que más fuerte. Y le dije, ahora, y yo le dije a Lina, le vas a hacer un correo de mi parte y le vas a decir que por favor, que estamos agradecidos por las oraciones, pero que lo que queremos es voluntad perfecta, que nos enfoquemos a una sola dirección y que Dios me habló por su palabra de que era el tiempo de mi mamá. Ya Dios habló, entonces vamos a ponernos de acuerdo. Alina mandó el correo
Y ese mismo día mi mamá partió con el Señor. Entonces, miren lo importante que es orar por voluntad perfecta de Dios. Solo Dios es el que sabe en su soberanía lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y cuando ha habido tanta confirmación, entonces para no meter la pata, para no ser un estorbo y para ser de los que recogemos todo, como dice la palabra, quien conmigo no recoge desparrama, para no desparramar, siempre que vayas a orar, clama por voluntad perfecta de Dios en la situación por la que estás orando. ¿Cuántos están atravesando por situaciones difíciles? Ponte de pie. Es que Dios estuvo tan, gloria a Dios, porque veo que era necesario hablar de la voluntad de Dios. Dios me fue llevando de la mano y yo le doy gracias a Dios y yo le digo, Señor, yo no quiero perder eso que yo tengo contigo. Dios me alertó en todo. Yo les venía comentando ahora a José y a Nora que una semana antes yo oí una canción en el radio que me tocó mucho, me tocó. Y yo salí a comprarla, pero lo único que sabía que el grupo que la cantaba era Rojo, pero no sabía cómo se llamaba la canción. Y cuando llegué a la librería, de ese grupo había un solo disco, pero no sabíamos si esa canción estaba ahí. Y yo me llevé el disco. Y la cuarta canción, ponla, José, a mí me impactó. Yo quiero que tú cierres tus ojos. Yo sé que esa canción va a tocar tu vida hoy, como tocó la mía, porque fue un bálsamo para mí una semana antes. Dale un poquito para atrás otra vez, José. Pero aguántamelo un momentico. Esa canción fue un bálsamo para mí. Yo no entendía. Yo la oía y yo no entendía. Y después que pasa esto, le di gracias a Dios cómo Él me preparó. Y esa ha sido mi inyección constantemente. No sé cómo no la he rayado. Y yo quiero que tú cierres tus ojos y tú la apropies. Ponla ahora, José. Cierra tus ojos. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré?
¿Cuántos pueden decir igual? Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Solo a ti. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Gloria a Dios. ¿Por qué no lo cantas juntos? No me soltarás en la calma, la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Levanta la mano ahí. Dilo. No me soltarás en la calma, la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Me lo has demostrado tantas veces. Gloria a Dios. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Gloria a Dios. Dios, tú nunca me dejarás. Gloria a Dios. José, repítela, ponla bajita. Y todos aquellos que están pasando por ese momento difícil, vengan para acá. Vamos a orar. Vamos a orar. Gloria a Dios. ¿Verdad que está tremenda la canción? Ponla de nuevo, José, un poquito más baja. Gloria a Dios. Qué bueno saber que Dios nunca nos dejará, ni nos desamparará. Y aunque andemos por en medio del valle de muerte, ahí está con nosotros. Aunque andemos en el momento de prueba, ahí está con nosotros. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Levanta tus manos. Después vamos a orar por tus otras necesidades, por las que venías tú que pensabas que ibas a orar. Pero vamos a orar hoy por la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar por esa guianza de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar porque Dios haga un milagro en nuestras vidas. Porque sea nuestro cauce y porque nos hable, nos guíe y nos enseñe. Dios te va a hablar por lo menos que tú te imaginas. Dios te va a enseñar. Te va a abrir puertas que tú ni te imaginas y te va a usar gente que tú ni te imaginas. Porque Dios está en medio de nosotros. En medio de esa carga que estás pasando, en medio de esa tribulación, en medio del conflicto, ahí Dios está con nosotros. Y Padre, te ponemos en esta noche, Señor, esa palabra, mi Dios. Padre, que este ejemplo que yo he puesto hoy, mi Dios, estos dos ejemplos, lo que pasó con mi madre y lo que pasó con Berta y el parto, mi Dios, sea un martillo en el corazón de mis hermanos y en sus oídos, Señor. Y cada vez que alguien los llame, mi Dios, para hacer una oración, cada vez que ellos vayan a orar por cualquier necesidad, Señor, oh Padre Santo, que ellos busquen la voluntad perfecta tuya, Señor. Que ellos pidan tu soberanía, Señor. Que ellos pidan que tú establezcas su reino, mi Dios. Tu reino en sus vidas, Señor. Porque en la perfecta voluntad tuya, Señor, está nuestra bendición. En la perfecta voluntad tuya, Señor, está nuestra paz, mi Dios. Porque tu voluntad, dice tu palabra, es buena, es agradable, es perfecta, Padre. Que no resistamos a tu voluntad, Señor. Que la sometamos, mi Dios. Nuestra voluntad la rendamos, Padre. Que muramos, Señor, en esas áreas que tú nos estás llamando a hacer cambios, mi Dios. Pero que entendamos, mi Dios, que así como Jesús en el Getsemaní rindió su voluntad y obtuvo la victoria de la cruz, mi Dios. Oh, Padre, así nosotros, Padre, obtengamos la victoria en medio de lo que estamos pasando, porque decidimos morir, mi Dios.
Pero siempre que hay muerte, hay resurrección, Padre. Padre, yo clamo en esta noche, mi Dios, poder de resurrección, mi Dios, en cada una de la vida de mis hermanos, Padre. Poder de resurrección, Señor. Poder de resurrección, Padre. Nuevos comienzos, Señor. Nuevos comienzos contigo, Señor. Porque aunque andemos en valle de sombra de muerte, tú estarás con nosotros. Y tu vara y tu callado nos infundirán aliento, Padre. Y todo aquello que viene a nuestras vidas, tú lo permites con un propósito, Señor. Tú eres el Dios que todo lo tornas para bien, mi Dios. Y Padre, qué bueno que en esta situación, hace 13 años yo aprendí. Y en medio de esta situación de lo de mi madre, mi Dios, oh, lo bueno es, Padre, que mucha gente ha aprendido, mi Dios, y va a seguir aprendiendo para orar de la manera que a ti te agrada, mi Dios. Para ponernos de acuerdo contigo, Señor. Padre, tu palabra dice que el pueblo de Israel, tú no querías que tuviera reyes. Y te lo pidieron tanto que tú se los concediste y fue de maldición a sus vidas. A veces pedimos tanto y tanto y tanto que tú nos permites, Señor, aquello que pedimos. Pero luego nos damos cuenta que no era la voluntad tuya, Padre. Señor, que aprendamos a ver lo que tú ves, a amar lo que tú amas, a odiar lo que tú odias, Señor. Y que cuando te clamemos algo, te digamos esto es lo que queremos, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que quieres tú, Padre. Sea lo que quieres tú, porque tú sabes lo que nos conviene. Tú sabes lo que necesitamos. Tú sabes lo que será de bendición. Tú sabes lo que mañana nos puede hacer de tropiezo. Padre, gracias. Padre, sella esta palabra, mi Dios. Sella esta palabra, Padre. Métela hasta los tuétanos de mis hermanos, Padre. Y yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Padre, Espíritu de Dios, confirma en sus corazones, Padre. Porque a muchos le estás mostrando cosas que pidieron y que no eran de tu agrado y que tú las diste, Señor. Padre, que a partir de ahora venga un cambio, Señor. Y que seamos obedientes, Padre. Y que no resistamos ante tu voluntad, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque nos llevas a otro nivel. Te damos gracias porque aprendemos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú todo lo tornas para bien, Padre. Y te damos gracias, Padre, porque declaro que este pueblo que está aquí bajo el sonido de mi voz jamás orará de la misma forma y buscará siempre tu voluntad divina, mi Dios. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias, porque queremos agradarte. Queremos agradarte. Queremos agradarte, Señor. Queremos agradarte, Padre Santo. José, pon la número 8. Queremos agradarte, mi Dios. Oh, Padre, queremos ser instrumentos tuyos, Señor. Y yo sé que estás levantando un ejército que han aprendido de sus errores, Señor. Y declaro poder de resurrección en sus vidas, Señor, como nunca antes, Padre. Ministerios poderosos, Señor, porque han sido, Padre, producidos en el lagar, machacados como uvas, Padre. Machacados, mi Dios, como mi Dios, el olivo, Padre. Pero presencia y unción tuya habrá en abundancia en esas vidas, mi Dios. Que serán transformadas, Padre. Y serán transformadores de vida, Padre. Porque es imposible que tu presencia no esté en nosotros y no toquemos a otros. Es imposible que la unción tuya no esté en nosotros y pudra los yugos de los que están atados, Padre. Padre, cumple tu propósito. Gloria sea tu nombre. Padre, glorifícate. Súbela, José. Lo que fluya en mí. Padre, le estás levantando un ejército. Quiero ser tu reflejo. Gloria sea tu nombre, mi Dios. Tus palabras, Gracias, Señor. tu voz. Oh, Rababaquia Saya, Y Simaquea. entregar por completo Padre, nos entregamos delante de ti. toda mi devoción. Padre, glorifícate. Muchas veces he dicho
Aleluya. Pero hoy quiero decirte que viviré para ti. Queremos vivir para ti, Señor. A los que están heridos, quiero llevar tu amor. Sí, Señor. Somos tus canales. Y a los que están perdidos, mostrar tu salvación. Glorifícate, Padre. Quiero ser tu reflejo. ¿Cuántos quieren ser el reflejo de Dios? Levanta tus manos. Tus palabras, tu voz. Para que Dios te use y te use con poder. Entregar por completo toda mi devoción. Sí, Señor. Padre, escúchanos, despiértanos del sueño. Oh, Padre, gracias. Danos el valor. Danos el denuedo y el atrevimiento, Señor, para ser instrumentos tuyos de poder, mi Dios. Transparentes, Padre. Escúchanos, Sí, Señor. pues todo entregaremos. Excusas y temores ya no nos detendrán. Glorifícate, Señor. Quiero ser tu reflejo. Oh, sí, Señor. Tus palabras, tu voz. Gracias, Señor. Y entregar por completo toda mi devoción. Quiero ser tu reflejo, tus palabras, tu voz. Y entregar por completo toda mi devoción. Quiero darte mis manos, quiero darte mis pies y decir con acciones que tú siempre eres fiel. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este ejército que tú levantas, mi Dios. Gracias, Señor, porque tu gloria será visto sobre ellos. Y gracias, Señor, porque jamás serán los mismos. Gracias, Padre, porque tú inyectas de tu poder, mi Dios, para que sean tus manos y tus pies, Señor. Y para que donde quiera que vayamos, Señor, llevemos tu reino, Señor. Y tu reino sea establecido, Señor. Tu perfecta voluntad sea llevada a cabo, Señor. Tu soberanía, Señor, sea vista, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale las gracias, Señor, ahí. Dale las gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque tú eres un canal para que Él te use. Tú eres un canal para ser de bendición. Tú eres un canal para que Dios pueda hacer la obra en esta tierra a través de ti. Porque Dios tiene planes para ti. Y los planes que Él tiene para ti son buenos. Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Padre, te damos gloria, honra y alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Y gracias porque levantas un pueblo en victoria, Padre. Un pueblo en victoria, Señor. Un pueblo en resurrección. Porque el león de la tribu de Judá está en medio de nosotros. Y el poder de resurrección está en nosotros. Así que en el nombre de Jesús, da un rugido de león en esta noche. Porque tú eres el león de la tribu de Judá, está en medio de ti. Y eso es para ponerse contento. ¿Sabes una cosa? Satanás dice que anda como león rugiente, pero el verdadero león está en ti. Así que cuando tú ruges, dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Porque tú eres el que intimidas al diablo. Tú no eres el que eres intimidado. Amén. Ahora quiero que los que necesitan oración, que venían por una oración específica, vengan aquí delante. ¿Cuántos recibieron la palabra?